Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo en esta tarde. Damos gracias a Dios un día más de vida que nos ha dado, por un día más de su palabra, por un día más de su presencia, por un día más que nos da el Señor de su fidelidad. Y como dice su palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Así es de que hoy, una vez más con ustedes, a través de estos medios, damos la bienvenida a cada persona que se ha conectado en esta hora con nosotros, que tiene hambre y sed de Dios, que está con un corazón dispuesto para que Dios hable a su vida, a su corazón, que está diciendo: yo necesito que Dios hoy traiga una respuesta a mi vida. Yo creo que hoy es el día en que Dios quiere hablar a tu corazón, como siempre. La palabra de Dios siempre nos va a hablar algo nuevo. Y bueno, cuando estamos necesitados de esa palabra, Dios nos habla y nos trae respuesta. Y hoy estamos aquí una vez más con Rosita. Rosita, buenas tardes. Buenas tardes, pastora. Buenas tardes, hermanos, a ustedes que se conectan en esta tarde. Que el Señor los continúe bendiciendo. Amén, amén. Qué rico tenerla una vez más con nosotros en este tiempo, amén. Amén. Y a compartir la palabra del Señor, de esa palabra que el Señor ha puesto en su corazón para poder compartirla con aquellas personas que están esperando que Dios les hable. Amén. Esperamos que esta palabra sea de bendición para todos. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón, pero vamos a poner delante de Dios este tiempo, amén. Así de que, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos en este tiempo, que tomes nuestras vidas y la de cada persona que hoy a través de estos medios se ha conectado con nosotros. Te pedimos que seas tú ayudándonos a entender lo que tú quieres hablar a cada corazón. Gracias por usar a tu hija, Señor. Gracias por usarnos y gracias, Señor, por la disposición de cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que sea como esa lluvia que cae sobre la tierra, que no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy como siempre con un tema bien especial para edificarnos, ¿verdad? Amén. Sí, señora. El tema para el día de hoy es saber esperar me ayuda a permanecer. Vamos a tocar unos puntos muy importantes. Si usted quiere ahí tomar apuntes, si quiere volver a leerlos, si desea aprender más, esta palabra va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Amén. En esta tarde. Gloria a Dios. Sabemos que en nuestro diario vivir pasamos muchas situaciones, que muchas veces no podemos entender. Que de pronto la muerte de un familiar, una dificultad económica, una necesidad, una enfermedad, y lo que vemos es el problema, pero no vemos que Dios en medio de ese problema, Él está orando. Y sabemos, como dice en Romanos 8:28, que todo lo que hagamos y todo lo que a nosotros nos pasa realmente es para bendición de nuestras vidas, porque si nosotros estamos agarrados de la mano del Señor, si nosotros amamos al Señor, todo lo que nosotros pasemos nos va a ayudar para bien. Es algo que a veces nos cuesta entender, ¿no es cierto? Porque nosotros a veces, como decía Rosita aquí al comienzo, en nuestro diario vivir nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar, y hay momentos en que hay aflicciones fuertes, situaciones fuertes, puede ser económicas, puede ser una enfermedad, puede ser una situación del hogar con los hijos, en la economía, bueno, tantas situaciones que podemos estar pasando, y de pronto pensar que esto que me está pasando me va a ayudar para bien. Entonces uno a veces no lo sabe cómo relacionar, ¿no es cierto? Es difícil comprender en qué me podría beneficiar o qué me podría hacer bien lo que estoy pasando. Pero ahorita venía a mi mente un ejemplo: los bebés. Cuando un bebé está aprendiendo a caminar, se cae, se golpea, le duele, pero después, ¿qué va a poder hacer? Va a poder correr, va a poder ser independiente. Así pasa con nosotros cuando estamos en el camino del Señor, porque nosotros vamos a empezar a pasar un proceso, pero el resultado más adelante se va a ver. Entonces, va a ser, como dice la palabra, para bien. Exactamente. Bueno, entonces, esa parte es la que tenemos que de pronto
hoy como es esta palabra tan, pues que me llama la atención, como que le pongamos atención, bueno, ¿por qué me ayuda para bien, cierto? Amén. Entonces vamos a leer Lamentaciones 3:25. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Amén. Entonces vemos que el Señor nos dice que bueno es Jehová a los que en él esperan. Es difícil esperar en el Señor, pero no es imposible. Porque el Señor siempre nos dice que Él no nos va a poner a hacer cosas más allá de lo que nosotros podamos soportar. No va a permitir que nos pasen situaciones que nosotros no vayamos a poder soportar y que nos vayan a hacer que nos apartemos, sino que Él siempre va a colocarnos cosas que lo que nos van a hacer es que crezcamos, más no que nos apartemos. Pero cuando yo no sé esperar y no sé confiar en el Señor, obviamente van a llegar esas situaciones y yo lo que voy a pensar es, más bien me aparto. Alguna vez escuché al pastor que él decía algo muy importante, que decía, es obvio que cuando nosotros no estamos metidos con el Señor, el enemigo no nos va a tocar, porque nosotros estamos como en esa zona de confort, que no estamos ni para acá ni para allá. Entonces el enemigo no nos va a tocar porque va a decir, pues está como yo quiero. Pero cuando yo estoy bien involucrado con las cosas del Señor, muchas cosas vienen del enemigo para que nos apartemos, pero el Señor nos está diciendo, si usted está conmigo, ¿quién contra ti? Sí, o sea, el Señor en su palabra nos da muchas promesas. Amén. Y nosotros tenemos que aferrarnos a ellas y decir, si el Señor está conmigo, ¿quién podrá atacarme? ¿Quién podrá hacer frente contra mí, como dice su palabra? Y por eso Él nos está diciendo aquí, a los que en Él espera, al alma que le busca. No es solo esperar, porque a veces malinterpretamos esperar, que es ese estado de quietud, de que yo no voy a hacer nada, de que no me voy a mover porque el Señor está ahí. No, la idea es que si yo estoy en una situación difícil, yo lo busque a Él y Él va a estar conmigo. Amén. Porque ese va a ser el resultado de esa búsqueda. Pero esa búsqueda me va a ayudar a esperar. Y lo que yo le decía, o sea, de pronto hace unos días hablábamos en el ayuno de la paciencia y decíamos que la paciencia no es pereza sino diligencia, ¿sí? Yo creo en este momento, como lo que está diciendo Rosa, esa parte de esperar no es pereza, no es una quietud de estar como que no hago nada, sino es diligencia. Es de lo que decía aquí en la segunda parte, al alma que le busca. Eso es una diligencia. Amén. Y para poder esperar de la manera correcta, yo tengo que ir allá, o si no, me voy a impacientar y no voy a esperar. Exacto, Señor. Porque yo voy a decir, pero lo quiero ya, pero no voy a estar creyendo que es en el tiempo del Señor y no en el mío. Amén. Y que sabemos que el tiempo del Señor es muy diferente al de nosotros y que nuestro afán y que vivimos en una sociedad que va a 1000. Entonces nosotros con las cosas del Señor pretendemos ir a 1000 y que mejor dicho que ya, pero si fueran las cosas del Señor a 1000, el Señor apenas nos convirtiéramos nos llevarían, porque diría, no, pues me lo llevo para que no tenga que pasar nada más, pero ese no es la idea. El Señor quiere de nosotros que de verdad lo busquemos, de verdad estemos esperando en Él, de verdad confiemos en Él, a pesar de todo lo que estemos pasando, estemos con Él. Y eso hace parte de la fe, ¿no es cierto? Nos habilitemos, Él quiere que nos habilitemos en la fe. Yo creería que, entonces por eso como el título de hoy es esperar me ayuda a permanecer. Ahí me voy dando cuenta que sí, yo creo que sí, que me tiene que ayudar a permanecer, porque esperar no es fácil, pero si espero, pues eso voy a permanecer. Exactamente. Entonces vamos a ver por qué es importante saber esperar. En nuestra vida cristiana es importante, muy importante, porque así como el Señor nos dice que esperemos la venida de Él, ahí ya nos está diciendo que debemos esperar, que debemos confiar. Confiar es una manera de esperar, porque es lo mismo que cuando, digamos, un hijo está en alguna reunión o en alguna cosa
y tú estás confiado de que Él va a llegar a esa hora que tú le dijiste que llegara. Estás esperando realmente que esa persona cumpla que va a llegar a esa hora. Entonces la confianza también es saber esperar. Amén. Amén. Vamos a ver Porque es importante, ¿no? el primer punto que dice, resisto con firmeza el tiempo de dolor. Y vamos a leer Santiago 5:11. Ok, entonces estamos en el punto de que por qué es importante saber esperar, ¿no? Y vamos a ver unos puntos y el primero es, resisto con firmeza el tiempo de dolor. Bueno, Santiago 5:11, que lo vamos a leer en esa traducción de la traducción viviente. Sí, señora. Dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue tan bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Entonces, un claro ejemplo de esperar fue Job, porque él, a pesar de todas las cosas que él vivió, todo lo que él pasó, de que realmente quedó solo porque hasta su esposa, sí, Que es la parte más fuerte para, pues todo es fuerte, ¿no? Pero pues imagínese que uno, la persona que uno necesita que lo apoye, como ahora la esposa le dice, sí, maldice a tu Dios y muérete. Exactamente, entonces, y él, a pesar de eso, esperó, y después qué gran recompensa recibió del Señor. Entonces podemos ver que cuando yo resisto con firmeza la prueba, la adversidad que yo esté pasando, el tiempo de dolor, el Señor va a traer a mi vida esa recompensa de esa espera que yo tuve, porque el Señor en su palabra nos dice que nada nos podrá separar de Él. Pero es lo que el Señor nos promete a nosotros, que nada nos podrá separar, pero está en ti y en mí, que de verdad nada me pueda separar de Él. Amén. Porque el Señor va a estar conmigo, él dice que Él va a estar conmigo, pero en mí está si yo quiero estar con Él o no. Porque una vez le escuché a alguien y me parece tan bonito eso que dice, Él es un caballero y Él no va a hacer lo que yo no quiera. O sea, yo le permito a Él hacer, pero si yo no le permito, pues Él no va a hacer las cosas a las malas. Que obviamente hay momentos que ya al Señor se le acaba la paciencia o a las buenas o a las malas, pero el Señor siempre nos da esa oportunidad de que nosotros lo hagamos por voluntad propia. Entonces, por esa razón es que saber esperar en el tiempo del dolor es muy importante, porque ahí es donde el Señor va a probar nuestro corazón. O sea, ahí es donde nosotros podemos, digamos, como habilitarnos en esa firmeza, ¿no? Porque cuando uno pasa esos momentos y aprende uno a esperar, va madurando, se va volviendo más fuerte en la fe, ¿no? Porque nosotros somos débiles en la fe y a veces hay momentos donde las cosas llegan y, como decía Rosita ahorita, nosotros a veces como que no vemos respuesta, como que queremos ya y entonces salimos corriendo, pero cuando aprendemos a esperar y quedarnos quietos, hay una palabra que me gusta mucho que dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. O sea, cuando vemos el resultado de parte de Dios, entonces es cuando como que miramos y decimos, uy, valió la pena esperar. Exactamente. Sí. Y obviamente la parte de que Dios nos prueba ahí es porque es muy fácil estar firmes cuando las cosas están bien. Ah, claro. Es muy fácil llevar las cosas de Dios bien cuando yo estoy bien, cuando no me pasa nada, cuando tengo todo, cuando no paso necesidad, pero en el momento de la prueba y del dolor es donde realmente Dios mira mi corazón, qué tanto amor tengo hacia Él, qué tanto profesaba decir, de pronto decirle, Señor, yo te amo con todo lo que tengo y el Señor me quitó todo, y ahora ¿qué? No lo amo porque no tengo nada. Entonces en ese momento es que el Señor se da cuenta realmente, o sea, ahí es donde nosotros realmente nos damos cuenta que tanto amábamos al Señor o no. Y que tanto firmes estábamos, ¿no? Porque eso me hace acordar que en estos días estaba leyendo una parte de Pedro, ¿sí? Y Pedro le dijo, Señor, no. Él le dijo, no, aquí no entres. Él dijo, no, yo moriré contigo, ¿sí? Él dijo, no, para donde yo voy, usted no debe estar.
Y él dijo, no, no, yo voy porque yo moriré contigo. Pero cuando se dio cuenta dónde estaba y la situación que estaba, en el momento de la situación, fue cuando él negó al Señor Jesús. Entonces uno dice, en esos momentos uno puede llegar hasta negar, ¿no?, a Dios, porque uno no está firme, realmente no está como para el momento de la prueba, pero lo bonito es que Dios siempre tiene misericordia. Exactamente, por eso dice que el Señor está lleno de ternura y misericordia. Amén. El segundo punto es, entiendo la dirección de Dios. Y vamos a leer Salmos 25, 4 al 5. Salmos 25, 4 al 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Amén. Entonces podemos ver que cuando yo estoy firme, cuando sé esperar, voy a poder entender la dirección de Dios, voy a entender hacia qué lado Él me quiere llevar. Porque cuando yo estoy impaciente, estoy acelerado, entonces voy a tomar cualquier camino. Voy a tomar el camino que vea más fácil y puedo llegar a hacer cosas que no le agradan a Dios por querer salir rápido del problema, rápido de pronto de la dificultad. Pero cuando yo estoy firme y sé esperar, obviamente voy a poder entender esa dirección que Dios me quiere dar. ¿Qué tal el Señor solo me esté dando un tiempito para que yo esté preparado realmente para la bendición o preparado para el camino que voy a tomar? Y eso pasa, por lo menos un ejemplo, los hermanos que, digamos que algún pastor a través de esto le ha dicho, no, que el Señor te va a llevar a ti a las naciones, el Señor te va a llevar a ti donde... Que tenga alguna palabra exacto, profética, ¿no? Y esa persona solo va enfocada a las naciones, y ¿cómo voy a estar yo preparado a ir a las naciones si no le puedo hablar ni a uno? ¿Cómo le voy a hablar a las naciones de Cristo si cualquiera que se me acerque no le puedo decir, oye, hay un Cristo que te ama y murió por ti? ¿Cómo voy a poder estar preparado para 1000 y no le habla a uno? Entonces, por eso es que la dirección de Dios es muy importante, porque Él no se equivoca. Él nos lleva por el camino correcto. Amén. Que si yo me desvío, me va a tocar dar una vuelta más larga. Un ejemplo como cuando que pasamos las rotondas, que la tomamos por dentro y no alcanzamos a pasar y nos toca dar otra vez la vuelta y devolvernos y tomarla bien. Exactamente son con las cosas de Dios. Si yo tomo el camino que yo quiero, me toca dar más vuelta. Como el pueblo de Israel. Exactamente. ¿Sí? Que ellos como que no querían como someterse como a esa dirección de Dios, sino que ellos quisieron hacer de otra manera y resultando 40 años cuando no era más, sino eran más poquito tiempo. Entonces a veces pasa que uno a veces no se deja encaminar. Me gusta mucho esa parte que dice, o sea, aquí como que el salmista está diciendo, muestra, o sea, el anhelo, la necesidad, porque eso también va en uno, ¿no es cierto? Yo quiero ser guiado, o sea, ahí le está diciendo, yo quiero ser guiado, muéstrame, y le está diciendo, encamíname, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. O sea, esa parte yo creo que deberíamos de tomarla, y lo que decía Rosita ahorita, para saber esperar, no importa el tiempo, pero hasta que Dios no me hable, no me voy a mover. Como dijo de pronto Moisés, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de este lugar. Exactamente, entonces es la importancia de saber esperar. Ya estamos viendo que esperar es lo más importante. Amén. Para que nos ayude a estar realmente confiados de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bajo la dirección de Dios. Entonces, Rosita, eso tiene, ahí como cuando decíamos al comienzo, tiene que ver con esperar, o sea, perdón, tiene que ver con permanecer, porque si yo me dejo guiar, permanezco en el camino, ¿cierto? Si yo sé esperar, permanezco en el camino. Si yo entiendo la dirección de Dios, pues permanezco en el camino. Entonces, eso me ayuda a permanecer, que es una de las palabras que hemos estado hablando este año, es permanecer. Es muy fácil empezar bien y terminar mal, pero permanecer es por cualquier situación de esas, y una es porque no sabemos esperar. Amén. Como tercer punto tenemos, espero pacientemente la voluntad de Dios.
y vamos a leer Salmos 40, 1 al 4. Salmo 40, 1 al 4 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces aquí hay una palabra muy importante que dice pacientemente esperé a Jehová. Esperar es de paciencia. Sí, total. O sea, una persona impaciente, usted le dicen espéreme aquí 1 hora y usted demórese 1 hora y media. Y cuando usted llegue o no está o está vuelto nada y está furioso ¿por qué me hizo esperarlo tanto tiempo? ¿Por qué no me dijo más bien que llegara tarde? O sea, se va a poner súper bravo. Pero cuando una persona es paciente y dice, bueno, pues igual me puse a hacer otra cosa o bueno... O de pronto, claro, llama la atención, ¿cierto?, la persona por la puntualidad, pero pues... de una manera diferente. Exacto. No va a reaccionar de una manera explosiva, sino que va a decir, bueno, sí, de pronto, no es que me pasó esto, no, es que definitivamente no pude llegar, es que de verdad lo siento. La persona va a decir, bueno, listo, pero pues que no se vuelva a repetir. Okay. Pero si es una persona impaciente, se va a poner... se va a estar, mejor dicho... Como dice el dicho, se va a regar como una bata de llama. y va a ser el escándalo y todo porque show, todo, sí, esperó mucho. Pero aquí nos está diciendo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. O sea, esperar pacientemente a Dios es una posibilidad más grande de que Dios nos escuche. Cuando nosotros estamos pasando algo y necesitamos la respuesta del Señor, que yo le diga al Señor, Señor, yo sé que tú tienes el control, yo sé que tú vas a hacer algo, y esperar que Él obre, y no empezar, Señor, pero mire, 2 días y no pasa nada, Señor, 3 días y no ha pasado nada, es que 4 días. Entonces aquí nos está diciendo que esperar pacientemente me da esa posibilidad que el Señor ya me responda de una manera más pronta, de una manera más efectiva, que de pronto con reclamos, que con reproches, todo eso. Y adicional de eso, si usted está pasando una dificultad y está pasando por algo muy difícil, el Señor lo va a sacar de ahí, porque aquí Él nos dice, y me sacó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Qué bonito es eso, porque el Señor no solo me oye, sino que me restaura. Amén. Sino que me levanta. Entonces es algo muy importante esperar pacientemente la voluntad de Dios. Además de que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, entonces, y aparte de eso, me hace recordar la palabra cuando también dice que Job esperó con paciencia, ¿sí? Esa promesa. Pero aquí también dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Somos desesperantes, o cómo se podría decir ahí, ¿sí? Nos desesperamos, nos angustiamos, nos preocupamos y nos angustiamos y nos desesperamos, nos amargamos, y aparte de eso afectamos a otros con esa actitud. Y que aquí nos da algo a entender. Él no está diciendo que él no se desesperó, no está diciendo que él no estuvo mal, él nos está diciendo él esperó paciente, o sea, que le tocó pacientemente esperar, o sea, pero él de todas maneras se desesperó, se estresó, porque nosotros obviamente nos angustiamos, nos estresamos, pero que ese resultado no vaya a ser algo malo, por lo menos un ejemplo. Que traiga fracaso a nuestras vidas o que traigan consecuencias. Por lo menos un ejemplo, usted no tiene dinero y entonces va a ir y roba. O sea, usted sí se desespera, ¿qué voy a hacer? Señor, tú vas a hacer algo, yo espero que tú hagas algo, estoy aquí esperando que tú hagas algo.
ya es diferente. Se estresó, sí, se desesperó, pero que esa desesperación no me lleve. Esperemos que el Señor actúe para que nos saque ese hoyo de la desesperación. Es como Lo que nos ¿cierto? está dando a entender, que Él Qué esperó tremendo. pacientemente, pero de todas maneras Él se desesperó, de todas maneras Él se estresó, de todas maneras Él pasó angustia, de pronto sea, no durmió, no comió, sí, pero Él esperó que el Señor hiciera algo. Y yo creo que todos, ¿cierto, Rosita? Yo he tenido que ir de rodillas a la presencia del Señor con angustia, a veces con preocupación, con desespero, a veces estresado uno porque a veces uno está esperando una respuesta rápida y uno como que ve pasar que no llega, o porque necesita una respuesta y uno necesita como que fuera ya y como que no, o no ve nada, o lo ve todo oscuro y eso como que lo desestabiliza a uno, y yo he vivido esa parte. Y bueno, qué bonita esa palabra, porque yo creería que todos hemos vivido lo mismo. El problema es cómo lo estamos manejando. Entonces, dijo el salmista, entonces no solamente esperé, sino que me tocó ir a esperar con paciencia, con el fruto del Espíritu Santo. Y ahí en el mismo versículo 2 dice algo muy importante, que se puso mis pies sobre peña. O sea, Él se estaba hundiendo en la desesperación, o sea, es como si estuviera en un lago y ya, mejor dicho, estaba ya con las narices casi tapadas, y el Señor lo sacó y lo puso sobre peña, o sea, lo puso sobre algo firme. Ya lo sacó. ¿Sí? Y enderezó sus pasos. Y adicional de eso, en el versículo 3 nos dice, luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entonces, ¿sabe qué es lo más lindo? Que le dio a él como esa inspiración para poderle adorar y glorificar a pesar de todo lo que había pasado. El Señor le dio tanto que él pudo volverle a cantar, sí, poderle adorar, porque lo que nos da a entender es que pasó tanta desesperación y todo eso, que no podía cantar, que no podía dar alabanza, porque puso cántico nuevo, o sea, le dio nueva inspiración, nueva alabanza para Dios. Pero obviamente nosotros tenemos que tratar de que esa desesperación no nos lleve a tanto. Pero ¿sabe qué, Rosita? Aquí hablando a usted en ese momento, me hace recordar de que eso también tiene que ver con la tentación. Porque hay gente que está siendo tentada y en medio de la tentación tiene angustia. Porque ser tentados no es pecado, el problema es caer en la tentación. Hay personas que son tentadas en muchas áreas, ¿cierto? Como decía Rosita, de pronto una situación económica y entonces voy a hacer tal cosa. De pronto en un área emocional o sentimental, o de pronto... Y eso trae angustia. O sea, ¿el qué trae angustia? El hecho de que yo quiero hacer mi voluntad, pero no quiero desagradar a Dios, ¿sí? Entonces me estoy debatiendo entre agradar a Dios y agradar mi carne, digámoslo así. Entonces hay momentos donde esas situaciones traen una angustia, traen una situación muy fuerte, que es donde la persona tiene que arrodillarse, como decía el salmista, tiene que arrodillarse, poner su confianza en Dios y decir, Señor, espero en ti, ayúdame y clamar, y la mano de Dios se va a extender, y ahí va, es como cuando dice, y luego sacó mis pies y cántico nuevo, y vi la gloria de Dios. Exactamente, amén. Vamos a leer Hebreos 6:15. Hebreos 6:15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Entonces vemos que lo que estamos diciendo, esperar va muy ligado a la paciencia. O sea, son dos hermanas que están ahí juntas. No puedo esperar sin paciencia y no puedo tener paciencia sin esperar, porque son dos cosas muy importantes. Son algo que si yo no tengo paciencia no voy a poder esperar, y si yo estoy esperando no puedo esperar sin paciencia. Entonces obviamente van muy ligados, y que dice, habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Muy bonito, sí, eso. Me parece excelente, me parece un tema, además de que es un tema tan propicio para estos tiempos, y tan propicio para cualquier tiempo y para cualquier persona, porque esto es una situación que le acontece a cualquier persona. Nosotros somos, vuelvo a decir la palabra, somos tentados a no esperar.
somos tentados a no confiar en Dios. Somos tentados a decir, como Dios no me escucha, pues yo voy a hacer esto. Hay personas que inclusive están clamando por algo, por una situación que puedan estar pasando, y en medio de la desesperación, en medio del saber, de no esperar, recurren a los brujos, recurren a que, o sea, a una respuesta por otro lado, ¿no? Exactamente. Recurren al riego, recurren a, bueno, esos son muy, o sea, eso tendría que ver con muchos temas, pero somos tentados a salirnos de la voluntad de Dios, pero cuando nos arrodillamos y esperamos, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Como cuarto punto tenemos, mi esperanza está puesta en Él. Y vamos a leer Salmos 62, 5 al 8. El Salmo 62, 5 al 8 dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque en Él está mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces en este versículo vemos unos puntos muy importantes. Primero vemos que en el versículo 5 dice, en Dios solamente reposa mi alma. O sea, en Dios, el único reposo que nosotros tenemos, el único consuelo, porque realmente ese reposo es ese consuelo, esa paz, esa tranquilidad. Está solamente en Él. Esa quietud, ¿cierto? Está solamente en Él. Es imposible estar en paz cuando no lo tengo a Él, porque siempre van a venir ideas, pensamientos, situaciones, y si yo no estoy fortalecido en el Señor, esos pensamientos van a ser más grandes. Siempre el enemigo nos va a traer argumentos a nuestras vidas para que nosotros no pongamos la vista en el Señor. Por eso después dice, porque de Él es mi esperanza, porque solamente de Él. O sea, cuando me dice esperanza me está diciendo porque solo en Él sé esperar, porque nadie más podría estar esperando. No puedo esperar de que de pronto mi esposo haga algo, que los que tienen hijos, que sus hijos hagan algo, que su mamá haga algo. No, el único que puede hacer algo realmente es Dios, si yo le permito que Él lo haga y si mi mirada está puesta solamente en Él. Ese versículo nos está diciendo tantas cosas en solo un poquito, porque el Señor no necesita a veces hablarnos en cantidad, porque a veces la gente dice, es que el Señor no me habla a mí. Con una sola palabra el Señor ya me está diciendo todo. Me está diciendo, ponga su mirada en mí, ponga esa esperanza en mí, ponga todo lo que usted tiene planeado en mí, que yo hago el resto. Y eso es algo bonito que el Señor nos coloca. Él solamente es mi roca y mi salvación. Nos está diciendo, Él es el único que nos puede realmente, como decía el pasaje anterior, puso mis pies sobre peña. Él es el único que realmente nos puede sacar de esa desesperación y de esas cosas y colocarnos en un lugar alto y nos salva de cualquier situación. Exactamente. Y unas palabras claves que está diciendo el versículo es mi refugio. Y lo dice de ahí para abajo, es mi refugio, no resbalaré. Amén. Sí. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y después el versículo 8 nos dice, esperar en todo tiempo, pueblos, derramad delante del vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. No hay nadie más a donde podamos irnos a refugiar, sino en el Señor. Y derramar nuestro corazón, ¿no? Lo que decíamos, porque hay momentos donde la aflicción es tan grande, la situación es tan difícil. O sea, es como un gigante para cada uno de nosotros, ¿sí? Son gigantes tan fuertes que a veces uno de pronto no encuentra la salida, de pronto no encuentra cómo va a solucionar, entonces somos tentados a salirnos de ese propósito, pero aquí dice, Él es nuestra salvación, no resbalaré, ¿sí? Y luego dice Él, y sabe que miro yo como en este salmo, como si este salmo fuera como el de después de que Él estuvo pasando por tanta prueba, dice,
No, yo les aconsejo, ahora sí les puedo decir. Sí, Eso ahí va a no- pasar con nosotros, ¿no? Cuando nosotros pasamos ese tipo de situaciones y esas pruebas y esas cosas y pasamos al otro lado, después decimos, yo se lo digo porque yo lo viví, ¿no? Exactamente, ya uno tiene la Convicción, certeza, sí. ya sabe que el Señor obra y tenemos como esa autoridad Ujú. de decirle a una persona, tranquilo, porque yo ya pasé por ahí y el Señor hizo esto y esto. Por eso muchas veces cuando nosotros recibimos consejo de una persona que está pasando, digamos que pasó eso, pero lo pasó, mejor dicho, y nos viene y nos dice algo, uno dice, bueno, pero usted con qué derecho me dice a mí o con qué autoridad me dice si usted ni siquiera pudo. Sí, pero cuando yo paso esa prueba y paso todo eso y tengo la autoridad de decir, tranquilo, el Señor va a orar y la persona va a decir, uy, sí, si Él me lo dice que pasó eso tan tremendo, yo lo creo. Amén. Sí, Entonces- claro, porque, o sea, y como porque es que cuando leíamos el otro, el versículo anterior que estábamos leyendo, hay una parte donde dice que todo el mundo lo verá, o sea, que la gente verá lo que Dios hizo con él, o sea, como que la gente lo podrá ver no solamente porque la persona lo dice, sino porque también, o sea, se vio el resultado, pero cuando hay la confianza en Dios, ¿no? Amén. Vamos a leer Romanos 5, 5 al 6. Romanos 5, 5 al 6 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces nos está diciendo la esperanza no avergüenza. Nos está diciendo la espera no es en vano. Vale la Eh, pena esperar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Señor, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y eso es una muestra del amor de Dios para con nosotros. Porque cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo o cuando lo dejamos apagar, nos sentimos vacíos, nos sentimos solos, pero cuando Él está reavivado en nosotros, nosotros sentimos ese amor de Dios. Y es como que imposible de mirar hacia otro lado, porque uno dice, no, ya con Él lo tengo todo, ¿para qué más? Y como Él es el que nos revela, porque Él es el que realmente nos hace creer en Dios. Amén. Es el que nos hace creer en las promesas de Dios. Y una persona te dice, no, es que yo no creo eso. Usted ya ahí sabe que el Espíritu Santo no está en esa persona, porque ¿quién más le puede revelar si no Además es el de Espíritu? la palabra del Señor, dice allá en Juan 14 y 16, dice que esa es la obra del Espíritu Santo, que Él nos enseñaría, nos recordaría todo lo que el Señor Jesús dijo, y Él nos enseñaría, nos haría, como Él dice que Él es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, obvio, cuando yo no creo, entonces no estoy dejando que el Espíritu Santo haga su obra en mí. Exactamente, y en el versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, él a pesar de todo lo que nosotros somos, porque realmente nosotros conocemos al Señor y caminamos con el Señor, pero no quiere decir que, uy, se convirtió y la blanca paloma y ya que limpio, purificado y todo eso, no. El camino con el Señor es un proceso. Y es un proceso por eso dice que llegar a la estatura de Cristo. Hermano, perfecto. Sí. Porque es un proceso, porque si el Señor lo puede hacer, sí, o sea, Él me podría de una vez Sacar limpio, todo, sí. purificado y mejor dicho, pero es que eso está es en mí, en que yo acepté a Cristo, acepté ese sacrificio que Él hizo, aun siendo yo impía, siendo pecadora, y Él murió por mí, y Él es el que me hace acepto. ¿Cómo no voy a saber esperar en Él después de todo lo que Él ha hecho por mí? O sea, ¿cómo es posible que yo no pueda permanecer en Él sabiendo todo lo que Él ha hecho y aún sigue haciendo por mí? No, y cuando nosotros miramos hacia atrás, de lo que, bueno, en el caso de muchas, sí, yo sé que en todo el mundo, cuando en Cristo, cuando nosotros recibimos al Señor y miramos que ha pasado un tiempo y miramos hacia atrás,
y miramos de dónde nos sacó el Señor y lo que éramos a lo que somos, que no somos perfectos, pero que ha habido cambios de verdad que uno dice, wow, no, es que cada uno conoce el cambio de vida que Dios le ha dado y la manera que vivíamos antes a lo que vivimos ahorita, la manera como nos conducíamos antes a lo que nos conducimos ahorita, pero que no ha sido sino una obra del Señor en nuestras vidas. Entonces, por eso vale la pena esperar en el Señor, vale la pena someternos a esa espera, vale la pena como nosotros inclinar nuestro corazón, hincar nuestras rodillas cuando sentimos que como que no vamos a lograr esperar, porque a veces sentimos eso, ¿no? No voy a lograr esperar. Entonces ahí es donde entra la paciencia, tranquilo, sigue esperando. Puedes, tranquilo. Sí. Gloria a Dios. Amén. Vamos al quinto punto que dice, no miramos la dificultad, fijamos nuestra vista en Él. Y vamos a ver 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces podemos ver que dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, nuestro cuerpo físico, con el paso del tiempo se va desgastando, se va envejeciendo, se va enfermando, van pasando muchas cosas, pero nuestro hombre interior tiene que estar renovado, a pesar de que, mejor dicho, estemos ya en las últimas, ya el Señor ya nos tiene preparados para llevarnos a algo mejor. Por eso dice que nuestro hombre interno tiene que ser reavivado día en día. Amén. O sea, todos los días. La oración. No es que yo me levanté, hoy voy a estar con el Señor y el otro día no, yo no quiero. Mañana sí, no, nos está diciendo día en día, o sea, todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces el Señor nos está hablando de que no tenemos que fijar nuestra mirada en la dificultad, ni en la tribulación momentánea, ni en el problema, ni en la dificultad, sino en Él. Además de que el momento difícil en la vida de uno desgasta. O sea, uno puede ver a una persona a veces cuando está pasando una tribulación, uno la ve cansada, agotada. A veces nuestra apariencia física pues se nota en nuestro rostro. A veces estas batallas son fuertes para nosotros, pero sí, tenemos que estar renovando la parte interna, que es la espiritual, para que podamos ser levantados en esa. Amén. Y en el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. En eso nos tenemos que enfocar. Por eso ahí nos está diciendo de lo que estamos esperando. Porque si yo me enfoco en las cosas que estoy viendo, un ejemplo, estoy pasando una necesidad económica y no veo la del dinero, y entonces porque no veo el dinero, entonces no creo que el Señor vaya a hacer. Tengo que creer en lo que no se ve, en lo que no está ocurriendo aún, pero que el Señor ya está obrando sin que yo me esté dando cuenta. Amén. Yo tengo que creer. Como no miramos, entonces como que eso también nos hace como desmayar, ¿no es cierto? Y ¿sabe qué me gusta este versículo cuando dice, porque le llama una leve tribulación momentánea? De pronto para nosotros es muy larga, muy fuerte, pero para el Señor es una leve tribulación. Y dice que producirá un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, que era como lo que ahorita veíamos, y yo le decía que cuando uno sale de la prueba, sale de esa situación en victoria, supo esperar y vio el resultado. Y como decíamos ahorita, que decía Rosita en el punto anterior, que esa espera no me avergüenza. Entonces, dígame si nosotros no decimos, aprendí, ahora tenemos una madurez mayor, ¿verdad?
produjo en nosotros un mayor peso de gloria. Podemos glorificar con una convicción más real al Señor. Entonces, este punto es muy importante porque no debemos fijarnos en lo que esté ocurriendo en este momento, sino en lo que va a pasar. Amén. En lo que el Señor va a permitir que ocurra en nuestras vidas el milagro, porque nosotros pasamos pruebas y por qué pasamos tantas cosas, porque si no las pasáramos no veríamos la gloria de Dios. Porque si nosotros tuviéramos todo, ¿cómo podríamos ver que Dios está glorificando? Amén. Igual, todo en exceso no es bueno. ¿Por qué? Porque si yo estoy en mi casa, estoy acomodado y ya vivo mi vida solo en ese acomodo, en esa pasividad, en esa tranquilidad, y ¿qué hay más allá? ¿Sí? Por lo menos con lo que estamos viviendo ahora. Es el momento en que nos tenemos que despertar. Fue un año difícil que se cumplió hace unos días, que cumplió el año de haber pasado todo. ¿Qué hiciste tú en este tiempo? ¿Cómo pasó ese año, no? O sea, te sentaste a esperar y decir, no, pues como a mí no me afectó nada, pues normal. Pero, ¿qué estás haciendo en este momento para que lo que realmente todos pasaron? Porque hay gente que pasó necesidad, pasó hambre, porque según encuestas decían que la gente en Bogotá pasó hambre y aún siguen pasando hambre. Pero tú dices, no, a mí no me pasó nada, pero te da pereza orar, te da pereza venir a la iglesia, te da pereza despertarte, adorarlo, te da pereza de pronto buscarle, leer la Biblia o alguna cosa. ¿Qué estás haciendo por ese momento, esa tribulación momentánea que pasamos muchos? Porque siempre fue difícil. Fue difícil aún aquí en la iglesia permanecer a pesar de que no los podíamos ver, que no podíamos saber si usted realmente estaba buscando de Dios, si realmente usted estaba anhelando la presencia del Señor, si usted realmente estaba en lo que estaba o estaba en el mundo pensando en las cosas del mundo, pensando de pronto en qué voy a preparar mañana o qué voy a hacer mañana o cuándo se irá a acabar esto para poder montar mi negocio, hacer tal cosa. O sea, ¿cuál fue lo que usted hizo exactamente en ese momento? ¿Fijaste tu mirada en él o en la dificultad? O como no te pasó nada malo, entonces dijiste, bueno, pues igual no estoy yendo a la iglesia, pero el Señor igual permitió que yo estuviera bien o eso. ¿Qué estás haciendo con eso que el Señor te dio a ti, que de pronto otros no tuvieron la oportunidad? Entonces, ahorita digamos que lo importante de todo es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir poniendo tu mirada en el Señor o te vas a ir? Porque el Señor nos dice que nosotros tenemos que congregarnos en nuestra iglesia y estar aquí, pero si tú te acomodaste a estar en tu casa, ¿realmente eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas o Él quiere que fijemos nuestra mirada solamente en Él? Y yo le decía una vez a la pastora, cuando yo estuve sin iglesia, yo le decía a la pastora, yo lo primero que me dije fue, tengo que encontrar un lugar, porque si yo dejo de ir unos domingos a la iglesia, me acomodo a no ir a ningún lado, y entonces uno dice, ay, ya tengo el domingo en la mañana, puedo dormir hasta tarde, y en la tarde pues hago el oficio y ya. Y ya. Sí, y esa carne pues es así, ¿no? Ella siempre se va a querer acomodar a las cosas de este mundo. Y entonces, porque nosotros cuando nos congregamos, definitivamente yo siempre siento que congregarse es una gasolina muy fuerte para el espíritu, porque nos ayuda a permanecer, esa es la verdad, nos ayuda a permanecer. Entonces, nosotros tenemos que, en todo este proceso, saber esperar en Cristo. Y en todo este proceso estoy esperando en Cristo, ¿para qué? ¿Sí? O no esperé en Cristo. ¿Sí? Amén. Me aparté. Entonces, aquí es donde estamos viendo los resultados. Amén. Vamos a ver el sexto punto que dice, tengo nuevas fuerzas. Vamos a leer Isaías 40, 30 al 31.
Dice Isaías 40, 30 al 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Entonces, cuando nosotros esperamos en el Señor, nuestras fuerzas son renovadas. Vimos en los puntos anteriores que ya me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, y después aquí nos está diciendo y renueva nuestras fuerzas. Es verdad que uno llega un momento que no quiere levantarse, no quiere hacer algo, uno dice no, ya la situación es tan fuerte que se da por vencido, dice no, ya hasta aquí llegué, ya ¿qué pasará de mí? Entramos a hacer los dramáticos, ¿no? Ahora ¿quién podrá defenderme? Sí, entonces empezamos a hacer ya como espectáculo, como que a ver si el Señor de esa manera, haciendo ese drama, el Señor va a decir, ay sí, ya, hijito, tenga, porque ya no lo quiero ver así. Pero el Señor realmente lo que nos está diciendo es los que esperan en Jehová. Amén. Esa es una promesa certera. Si yo sé esperar en el Señor, voy a tener muchos resultados efectivos en mi vida. Si yo me desespero, pues el Señor dirá, dejémoslo que sufra otro ratico, para que sea más paciente. Pero cuando nosotros sabemos esperar, para que sea más firme, Él nos promete que va a renovar nuestras fuerzas, que vamos a tener nuevas fuerzas, que vamos a levantar nuestras alas como águilas y que vamos a correr y no nos vamos a cansar. O sea, el Señor nos da muchas cosas por saber esperar. Amén. Además de que vienen de Él, porque es que cuando yo espero en Él se vuelve mi fortaleza, Él se vuelve mi pronto auxilio, Él es el que me da esas nuevas fuerzas, porque Él dice que Él nos dará las nuevas fuerzas como las del búfalo, o sea, todo viene de Él. Entonces Él nos prepara, nos fortalece, nos capacita. Nos revitaliza. Sí, me fue la palabra bien. ¿Sí? Y nos capacita para continuar. O sea, yo siempre he tomado esta palabra y creo que se cumple, Rosita, que dice, vengan a mí todos los cansados y cargados que yo los haré descansar. Punto. Esa es una palabra muy cierta. Yo la he vivido en muchas ocasiones de mi vida, la viví y yo la seguiré viviendo porque la palabra de Dios es viva. Y ahí es donde uno sabe esperar en el Señor. Amén. Y como último punto, número 7, dice soporto la disciplina. Y vamos a ver Hebreos 12:7. Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Porque dirán, no, pero ahí no dice nada de esperar. Pero cuando el Señor nos corrige, porque el Señor de pronto, yo estoy impaciente y no sé esperar, y el Señor me corrige porque no estoy aprendiendo a esperar. Y yo lo que hago es, no, Señor, pero ¿por qué me hace esto? Es que yo estoy haciendo las cosas bien. Pero cuando yo digo, no, sí, Señor, yo sé que no estoy esperando en ti, el Señor va a hacer algo, porque Él nos está corrigiendo para que Él pueda hacer algo en nosotros. Porque Dios permite situaciones y porque el Señor nos corrige, porque Él quiere poder poner su mano y hacer algo. Pero si yo no le permito hacer algo, pues Él obviamente no se va a meter. Y porque nos dice aquí, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si yo sé y soporto lo que el Señor me dice, que tengo que cambiar, que tengo que saber esperar en Él, que tengo que ser paciente, que tengo que tener fe, que tengo que... muchas cosas que el Señor me dice que tengo que hacer y que permanezca en Él, entonces Él me va a tratar como hijo. Amén. Amén. Y dice, porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Una persona puede amar mucho a su hijo, pero si hace una cosa mal, usted le va a decir, no, eso no está bien, las cosas se hacen así, así. Pero digamos, sí hay padres que no corrigen a sus hijos y cómo se levantan los hijos. Sí, terrible. Sin amor a la autoridad, sin respeto, sin principios, sin valores, sin moral, sin creer en Dios.
Entonces por eso el Señor nos está diciendo que nos va a tratar como hijos si nosotros aceptamos esa disciplina de parte de Él. Y yo sé que este último punto el Señor nos lo está diciendo porque ya en los otros puntos el Señor nos está diciendo qué debemos hacer. Y eso sería para nosotros una disciplina, porque el Señor nos está diciendo, porque si el Señor en este momento está dando esta palabra es porque hay cosas en nuestras vidas que no estamos haciendo bien. Y es un llamado de atención no solo para ustedes, sino también para nosotros, porque la palabra de Dios primero habla al que la va a dar. Y después ya habla al que lo va a recibir. Pero el Señor nos está diciendo, tenemos que aprender a esperar en Él. Tenemos que aprender a soportar la prueba, tenemos que aprender a soportar el dolor, tenemos que aprender a soportar todo lo que nos suceda. Tenemos que aprender a que si hay, es porque Dios lo permitió, y si no hay, es porque Dios lo permitió. Que si no tengo, es porque Dios lo está permitiendo para algo, porque ahí voy a entender su dirección, voy a entender para dónde Él quiere que yo vaya, para que mi mirada esté puesta en Él, para que yo permanezca en Él. Amén. Entonces, yo espero que en este momento usted haya podido recibir esta palabra en su corazón, que usted pueda, si quiere volverla a estudiar, si quiere volverla a escuchar, la va a encontrar también en YouTube. Si usted quiere de pronto decirle al Señor, Señor, yo sé que estoy haciendo las cosas mal. Y si el Señor está permitiendo que hablemos esto es porque Él quiere que nos arrepintamos y nos está dando esa posibilidad de podernos arrepentir. Amén. Y yo espero que haya sido de bendición para todos. Yo creo que ha sido de mucha bendición porque definitivamente aquí podemos analizar en dónde nosotros, estamos identificando dónde estamos fallando. Y una de las partes donde más fallamos es en no saber esperar, en querer hacer las cosas a nuestra manera, en no esperar la respuesta de Dios. Entonces mire todos los beneficios que nos trae el saber esperar. Dice que nos ayuda a tener firmeza en el tiempo de dificultad, dice que podemos entender, nos ayuda a entender, a tener entendimiento de la dirección de Dios. Nos dice que podemos aprender a ser pacientes para esperar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo quiero estar en la voluntad de Dios. Amén. Amén. También nos decía Rosita que el esperar nos ayuda a que nuestra esperanza esté puesta en Él, no está puesta en las cosas que no son duraderas, y eso es algo que la palabra de Dios nos llama. Amén. Y otra cosa que decía era que no miramos las dificultades, sino que fijamos nuestra vista en Él. O sea, hay muchas razones por las cuales necesitamos aprender esta palabra, esperar en el Señor. Y como le decía, vuelva a escuchar esta palabra, repítala una y otra vez. Esa es la ventaja de los medios, amén, de que quede grabada, y compártala a otras personas y dígale, es necesario saber esperar. Pero coja la Biblia y lea esos versículos para que usted también se afirme en las cosas del Señor. Yo creo que ha sido una palabra muy linda, bien especial, que la necesitamos, y que bueno, hay muchos que están batallando con esa parte de la impaciencia, de no saber esperar, quiero las cosas ya. De pronto seguramente han cometido tantos errores por no saber esperar, y de pronto hay personas que están en algunas situaciones caóticas, digámoslo así, porque el no esperar nos lleva a situaciones bien fuertes. Entonces pues yo creería, Rosita, que sí, que podamos orar primero para que Dios nos ayude a permanecer esperando con paciencia, ¿cierto? Amén. Y por aquellas personas que se han equivocado de pronto en no saber esperar y de pronto están pasando por alguna dificultad, pero también por aquellas personas que están pasando ese tiempo de prueba y que están diciendo, no, como que yo no voy a aguantar más. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias, Dios amado, por la palabra, Señor, que permite, Señor, que hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque
tú nos permites, Señor, Gracias, poder Padre encontrar, celestial, te reconocer, amamos, Señor, aquellas Te cosas damos que estamos todo, haciendo te damos mal, todo, Señor. Espíritu Yo te Santo. pido en esta mañana, en esta tarde, En nombre Señor, de que tú, Jesús, Dios del Señor. cielo, nos perdones. Amén. Que tú nos limpies, Señor, Así porque, es, Señor. Padre del cielo, hemos sido impacientes, Amén, no así sabemos es, Señor. esperar en ti, Señor. Oh, sí, Pero Padre. sabemos, Dios del cielo, que tú estás Te lo ahí, clamamos Señor, a y ti, que tú Señor. estás en medio de nosotros, Oh, Señor, sí, Padre y que tú, celestial. Padre del cielo, cumples tus promesas sí, mi en Rey. nuestras vidas, Señor. En el nombre Te pido de por Jesús, cada Señor. uno de mis hermanos, Señor, que de pronto en este momento estén pasando una prueba, una dificultad, Señor. Que puedan, Dios del cielo, reconocer, Señor, que esto es momentáneo, Señor, que lo que Amén. están pasando, Señor, no es para siempre, Señor. Tú has prometido, sí, Señor, Padre. que vas a estar con nosotros, Señor, que vamos a tener pruebas, que vamos a tener tribulaciones, mi Señor, Rey, pero que tú así ya es, has vencido, Señor. Y esa Sí, es nuestra Señor. certeza, Sí, Señor, Padre. en nuestras vidas, que tú, Amén. Señor, ya has ganado la batalla, Padre del cielo. Que aquellas cosas, Señor, que están afectando a mis hermanos, Señor, que no los está ayudando, Señor, para que permanezcan y sepan esperar en ti, Señor. Amén, Que es lo así más es, importante, Señor, poder permanecer, Padre. Señor, firmes en tu palabra, Señor, firmes en tus caminos, el Señor, nombre de Jesús, para llegar Padre. a esa meta, Señor, del supremo llamamiento que es tú, Señor. Amén, así Padre es, del cielo, Señor. podernos parecer a Oh, ti, sí, Señor, Padre, te llegar lo a tu clamamos a estatura, ti. Señor, ser como tú, Señor. En el nombre Padre de del cielo, y Cristo te pido, Jesús, Padre del cielo, que tú ayudes, Señor, a mis hermanos en Oh, sus sí, pruebas, Señor, que tú ayudes, En medio de Señor, sus a cada uno, dificultades, Padre del Señor. cielo, que tú los fortalezcas, fortalezcas, Señor, y sí, los Señor. establezcas, Señor, Padre del sí, cielo, Padre, en el porque lo nombre más de Jesús, importante, Señor, es poderte conocer a ti, Así Señor, es, sí, como Padre. tú eres, Señor, como tú Gracias, eres mi en Rey. nuestras vidas, como tú eres para cada uno de nosotros, Señor. Aleluya. Y así como dice el salmista, Señor, que tú nos vas a sacar, Señor, de ese pozo de la Amén. desesperación, Señor, y que vas a poner nuestros pies, Señor, en roca firme, Señor, Amén. porque creemos Sí, en ti, Señor. Señor, porque creemos, nombre Señor, de en las Jesús, cosas que no Señor. se ven, Señor, pero sabemos que esperen en ti, tú no estás quedarán haciendo, Señor. avergonzados, Bendigo a Señor. cada uno de los que se Oh, sí, conectó, Padre Señor, celestial, que tú, Padre así del es, cielo, Señor. puedas, Dios del Oh, cielo, sí, Padre, levantarlos, así es, Señor. puedas, Dios del Sí, cielo, darles a cada uno, Señor, Aleluya, esa Señor. medida, Gracias, Señor, de Dios. fe que necesitamos para poderte Oh, sí, Padre agradar, para celestial. poderte reconocer a ti, Señor. Te bendigo, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, Aleluya. aprender en esta tarde, Señor, poder, Dios del cielo, saber lo que tú estás esperando en nosotros como tus Aleluya, hijos, sí, Señor. Señor. Te doy a ti la honra, Dios del cielo, te doy a ti la gloria, porque tú te la mereces, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, sé que esta palabra ha sido de gran bendición para su vida, por lo menos para la mía. Ha sido de gran bendición porque pues uno siempre tiene que estar recordando la palabra y tomándose de estos versículos que son tan importantes, que son promesas de Dios, y recordar que no nos podemos desesperar, que no nos podemos impacientar, sino que debemos de saber esperar. Bueno, una vez más le damos gracias a Dios porque Dios ha estado en medio de este tiempo. Y recordemos que mañana jueves iniciamos nuestro tiempo de Semana Santa, entonces vamos a estar en la mañana conectados desde las 9 a las 9, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, pero igual usted puede venir aquí, son tiempos de ayuno desde las 8 de la mañana a orar. Entonces les invitamos para que asistan, para que vengan, para que juntos estemos orando para permanecer en las cosas del Señor. Amén. Amén. Rosita, muchísimas gracias. Gracias, el Señor la pastora. continúe bendiciendo. Gracias, amén. Dios les bendiga, hermanos, Amén. y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.